Hola, buenas, buenas, ¿cómo están? Bueno, hoy es jueves 16 de junio. Sí, estamos en junio. Y hoy vamos a transmitir cualquier cosa, dije. Hoy vamos a entrevistar a Gonzalo de IA Arquitectos. Así que apenas él se conecte, vamos a iniciar esta nueva entrevista de todos los días. Eh, Así que ahora mismo le mando la invitación, así Gonzalo se conecta. Buenas, ahí ya le mandé la invitación a nuestro invitado de hoy. Él es Gonzalo Iturriaga. Así que apenas Gonzalo Iturriaga de IA Arquitectos se conecte, vamos a iniciar esta entrevista de jueves 16. Así que a esperar que se conecte. Ahí se conectó Gonzalo, así que ahí mismo lo invito. Así que apenas pongas OK, vamos a transmitir juntos. Y hola, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Perfecto. ¿Qué cuentas? Aquí, corriendo para todos lados, pero, Pero pero, llegamos. pero llegamos. Así que, bien, como a ¿En todo qué por parte? allá. Bien, muy bien. ¿En qué parte de Santiago estás? De Chile estás. O sea, en Santiago, Ah, específicamente bien, en Santiago. Sí, yo vivo y siempre he vivido en Santiago. bien. Y trabajás en Santiago. Y trabajo en Santiago, aunque, claro, o sea, la pega, por lo menos la que he estado haciendo en los últimos tiempos, me lleva igual a ir a varias regiones. Regiones como cercanas de Sí. Santiago, porque me ha tocado hacer hartas casas como de playa o en la montaña, y eso me tiene constantemente manejando por la carretera. Por la ruta. Por la ruta, sí, pero igual está todo focalizado en Santiago, por lo menos en la oficina. ¿Más al norte o al sur sueles trabajar de Santiago? ¿O es indistinto? No, es distinto. O sea, hoy día estoy trabajando a 3 horas hacia el norte, a 3 horas hacia la costa y a 12 horas al sur. Ah, bien. Eh, Pero ¿Cachai? siempre son como las casas de usuarios que viven y trabajan en Santiago, ¿o son gente que vive y trabaja en esas áreas? ¿Es segunda casa o No, es primera casa? no, la mayoría segunda casa. Hoy día con la pandemia sí ha pasado que todas esas segundas casas que siempre se pensaron como segundas viviendas terminaron o han terminado siendo como primeras viviendas de alguna forma, porque la dinámica que ha cambiado harto. O sea, ya la casa no es como solamente para ocuparla o en el verano, en las vacaciones que tenías, sino que, oye, ¿sabéis qué? Trabajo home office y me puedo instalar 4 o 5 días allá y venir los fines de semana o al revés. ¿Cachai? Entonces, Bien, como la dinámica de los espacios ha cambiado harto en eso, como que o sea, se han transformado más como en primeras viviendas de alguna forma, independiente que la tengan acá, y así mucha gente también se ha ido. O ¿y sea, sentís alguna, porque esto yo muchas veces también lo preguntaba con relación a arquitectos que trabajan en la costa, ¿no? En la costa ¿mm? argentina, Sí. que directamente diseñan casas para 2 o 3 meses durante todo el año, que es otro tipo de casa, ¿no? Hay otras preguntas, ¿no? No Mm. es lo mismo. No, sí, no es lo Eh, mismo. Sí, vos totalmente. ahora, vos también notás esta diferencia entre las preguntas que se hacen, si es de primera o de segunda ¿Sabéis qué? instancia. O sea, no sé si cambian las preguntas, pero sí se amplían los requerimientos. ¿Cachai? O A sea, tiene que ver, ver más como con las dinámicas de dónde me voy a sentar a trabajar, cosas básicas como tengo que tener, no sé, una logia, un lugar en donde lavar, que antes eran cosas muy pequeñas o que casi claro, aparecían posterior al proyecto, que ahora son como fundamentales, ¿cachai? Que hacen, creo, la diferencia en que ya es una casa que ya no solo de veraneo, sino que es una casa que tenga que usar todos los días. bien. Yo creo que cambian eso
principalmente, o sea, lo que yo he visto como el cambio, que al final es como ya, ¿dónde me voy a sentar aquí? Bien. Bueno, acá tenemos bastante lugar para sentarnos. Sí. Contanos algo de esta casa. Esa casa es una casa que se terminó recién. Esta foto yo creo debe ser como de marzo, una cosa así. Bien. Esta es otra. Esta es otra, este es un refugio de montaña. Pero Que, empecé. Sí. sí. Es- La- Mira, la Ahora verdad es también que esa sí, tenés muchos. esa la acabo de terminar. Esa, o sea, se Bien. terminó hace poco y el cliente la ocupa harto. La ocupa harto porque va todos los fines de semana. Obviamente, como todo al principio, se ocupa mucho. Pero también, no sé, pues tuvieron que hacer unas cuarentenas recién y se fueron toda la semana para allá. ¿Cachai? Bien. Y así como estas casas que están cerca de Santiago, algunas son como para poder escaparse rápidamente de Santiago, estar cerca. Esa es de Santiago. O sea, esa no, Bien. esa La que estoy anterior. mostrando. Esa, claro, esta es de Santiago, esta primera vivienda, esta también se terminó, se construyó en todo el periodo de pandemia. Pero esta otra que es el refugio, claro, era como una segunda vivienda, pero que está a una hora de Santiago. Por lo tanto, Bien. es casi como que en cualquier momento partes hacia allá. ¿Y por qué acá en Argentina, por lo menos, casi siempre cuando uno quiere hacer una casa moderna, casi siempre la casa es blanca, ¿no? Y en Chile hay mucha casa negra, ¿no? De color negro. ¿Por Sí, qué en el caso chileno es el negro el uso del color? yo creo o sea, yo creo que hay una razón que de alguna manera como que generalmente la arquitectura chilena tiene mucho relación De madera. con el Bien, territorio. No, 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 hay una relación importante con el territorio. Yo creo que todas las casas como fuera de Santiago siempre están situadas o en la mitad de una playa o en la mitad de un parque con muchos árboles. O sea, el territorio es muy fluyente como en el contexto, o sea, como en algo en donde tú te sitúas. Entonces yo creo que el negro por un contraste suena muy bien. Y obviamente hay bien, cosas que son de moda, que mañana serán rojas, aunque ya se construyen también, hay harto rojo. Pero yo creo bien. que va por ahí. El rojo es por causa de Smilian, ¿no? Y yo creo que Smilian fue, claro, de los que puso al principio esos colores. Guillermo Acuña ahora también en También es Chiloé verdad. ha hecho muchas casas y todas rojas que tienen que ver también con colores que se ocupan en ciertas zonas para aparecer dentro del lugar, con ciertos colores que se ocupan artesanalmente. Hay una serie de definiciones que de alguna manera se mimetizan también con lo que aparece en el lugar. Entonces yo creo que va Bien. por ahí el color. ¿Cachai? Y otra cosa que también es más chileno que argentino, es la Ujú. combinación también del hormigón con la estructura metálica y la madera, ¿no? Como Sí, esas tres sí. conexiones. Acá la estructura metálica no es muy presente, ¿no? Sí. ¿Cómo es ese vínculo con los tres materiales y con los tres colores, ¿no? Pues eso también capaz que genera más, Sí, sí, otro dinamismo. sí. Yo creo que es como uno ocupa los recursos que tiene. El hormigón, como que a todo, yo creo que tiene una expresión muy interesante, pero también un material que es más caro, por ende, y la madera nosotros la tenemos con como muchos recursos acá, muy fácil. Sí, Entonces, yo creo que hay una combinación de no hacer una o una u otra, sino que ir mezclando para generar, de nuevo, como contrastes o usos para generar zonas que son más económicas que otras en la misma vivienda, pero buscando como un contraste, no saturar solamente con un material. Últimamente, por ejemplo, está muy en boca, por lo menos con los proyectos que yo miro, como la construcción en madera. O sea, hay sí. como un desarrollo muy importante de cómo la madera se está transformando como en el material del futuro. Siento que probablemente es de los materiales que más vienen como del pasado, que está como un material muy dúctil Bueno, vos y trabajás mucho en renovable. la madera, ¿no? A Acá tenemos justo los sí, tres materiales. sí, a mí en lo personal siempre me ha gustado la madera. Desde que estudiaba en la escuela, siempre me pareció como un material que por ser muy tradicional, era fácil de trabajar Acá en tenemos cualquier más. contexto. Eh, la construcción en Chile es bastante artesanal.
aunque Mm. uno podrá pensar lo contrario, es muy artesanal, por lo tanto es un recurso que si tú llegas con un palo de madera, como que la mayoría de la gente que lo podría construir ya lo ha trabajado antes. Bien. Entonces yo creo que por Sí, eso es pero como sí, pero interesante. a su vez es verdad esto lo que es una cuestión muy artesanal, pero a su Mm. vez también la madera la trabajan con una delicadeza bastante industrial, ¿no? Bastante sistémica. También tienen como bastante tecnología ustedes en el uso de la madera, en las piezas, en el componente. Es que sí, como te decía, hoy día hay un par de empresas que se han metido fuerte en esto hoy día y que están prefabricando las piezas, te las llegan mecanizadas de la Por fábrica. eso, Eh, pero eso es algo como que yo veo que va para allá y que está empezando a que los arquitectos lo están ocupando, pero aún así todavía la mayoría de las obras terminan teniendo una faena en terreno en donde te llegan las medidas de las vigas estándar, pero igual las terminan cortando infinito y teniendo retazos por todos lados. Me incluyo eh. dentro de ese ejercicio. Sí, bueno, Eh, porque pienso en Villalón o mm, en Izquierdo, ¿no? Que tienen sí, obras muy importantes en madera y con una perfección casi por eso, porque milimétrica de la madera. siempre, y hace muchos años, ha existido la madera laminada. Hay empresas que llevan muchos más años de los que yo tengo ejerciendo, Sí. y hay edificios muy importantes de arquitectos chilenos que son industrializados, o sea, que están de alguna manera mecanizados, vienen de una fábrica. Pero aún así, la mayoría de la construcción termina siendo muy artesanal. Por eso, y hoy día hay empresas que yo creo que es una cosa bien interesante porque al final tú puedes de alguna manera llegar con tu proyecto y ellos lo adaptan a las piezas que tienen, o sea, como a los componentes que pueden desarrollar y no quedas limitado Bien, como a unas ciertas medidas estándar, sino que pueden perfectamente trabajar como sobre medida y eso es interesante para el desarrollo de los proyectos porque no terminamos generando todo estandarizado, pero sí llega todo mecanizado, que creo que es distinto para el resultado final. bien. Y por último, y ya empezamos con las preguntas. Mm, Bueno, bueno, la geografía de Chile o el paisaje de Chile cambia cada un segundo, ¿no? Es sí, como sí. valle, tenés todo, todo muy cerca. ¿Qué pasaría si de golpe te piden un terreno, no sé, en la provincia de Buenos Aires, donde no existe la nada? ¿Conocés La Pampa? ¿Conocés Buenos Aires? Sí, ¿La sí, no, provincia? sí. ¿Qué pasa si de golpe llegás a la provincia de La Pampa o de Córdoba, donde tenés la planicie o Santa Fe? ¿Para vos qué sería? ¿Como un ataque de pánico? ¿Qué harías? No, o sea, es que para mí yo tengo para mí yo tengo un criterio súper claro respecto a como a las variables que cada proyecto presenta. Primero hay una cosa que es la variable del cliente, que es lo que quiere el cliente. Por otro lado tenéis la variable de la normativa, lo que de alguna manera te restringe para poder trabajar. Y por otro lado tienes el lugar, que el lugar de alguna manera determina también otra variable sumamente relevante respecto al proyecto. Entonces, Mm, cuando logras juntar a lo menos esas tres variables, el proyecto responde al lugar. O sea, para mí si bien yo puedo tener ciertas ideas preconcebidas sobre ciertos procesos que me interesan, el lugar finalmente te dice qué hacer. Entonces mm, tú a lo mejor estar en la pampa es como no ver nada y a lo mejor el proyecto tiene que ver con cómo ver esa nada o verlo todo, no sé. Tendría que ir al lugar, tendría que ir al lugar que me digas, ya sabes que vamos para acá y dime cómo lo harías. ¿Cachai? Entonces el yo podría llegar con eterno una idea, voy a horizonte, poner, ¿no? claro, quizás es ver ese eterno horizonte o hacerlo desaparecer. No sé, estoy tirando cualquier idea, lo que se me ocurre en el momento. Entonces no tiene que ver con tanto como creo que cada proyecto tendría que responder a eso, quizás generar un patio dentro de esa vastedad para que Mm, aparezca un paisaje que no existe o que existe pero es tan extenso que deja de existir por la misma vastedad. Sí, yo creo que ahí es donde hay una cosa como de cómo uno lee el lugar y cómo el lugar te da como las instrucciones para poder mm. responder a eso. Porque muchas veces el arquitecto de llanura, el pampeano, ¿Mm? muchas veces como que añora o sueña con la casa en la montaña, en la playa, del acantilado, ¿no? Piensa, uy, qué bueno, puedo hacer. Sí. Se imagina tantas cosas que realizar que tal vez vos las, las tenés cotidianamente, ¿no? Y cuando el pampeano, en ese sentido, no tiene ningún recurso,
Mm. No siente como que no tiene ninguna anomalía para ejercer, ¿no? O sea, imagínate ser arquitecto en París, o sea, en donde la mayoría de los proyectos son remodelar algo ya preexistente, Bueno, donde no hay un sitio este es otro libre. delirio, este es otro delirio. Por eso, ¿cachai? Entonces, como con no sé, cómo nos deben mirar así como cada proyecto que tú ponías está en una cosa así como vasta, que es infinita o pareciera ser infinita, o sea, y que te da todas esas variables. Por eso yo creo que al final el lugar, si tú lo tomas dentro de unas variables, como podría ser el cliente, la normativa, te da como las propias restricciones para plantear una mirada respecto a cómo hacer y Mm. el resultado del proyecto debería, para mí, responder como a eso y no ser simplemente un objeto que pusiste ahí y no tenga nada que ver con el lugar. Y de todas estas situaciones, ¿qué te parece, qué te parece para vos lo más desafiante? Trabajar durante un año en París y bueno, y hacer todas las remodelaciones, tratar un año en Shanghái y hacer torres de 350 pisos. ¿Cuál sería tu desafío capaz que más te interesaría? Que Mm, en Chile no harías, ¿no? Porque el territorio no claro, te lo da. claro. Eh, creo que creo que el único, o sea, como el desafío que siempre o he tratado de autoimponerme ha sido como tratar de no quedarme encasillado como en un tipo de proyecto. Bien. Sino que es como si el día me piden remodelar o hacer un restaurante bueno, ojalá un edificio gigante o irme afuera de Chile a hacer otro proyecto, creo que sería como que creo que eso me parece lo desafiante, no quedarme como encasillado en que yo hago casas de playa o no sé, un refugio de montaña y yo solo sé hacer refugios de montaña. Creo que eso es como el desafío que por lo menos ¿Y le siempre he tenés miedo tratado. a eso? ¿Qué cosa? ¿Quedar encasillado? Sí, que solamente No, te llamen para casas de acantilados. no sé si, no sé si miedo, pero creo que al final la dinámica de la carrera tiene que ver con constantemente estar explorando. Mm. Por lo tanto, como quedarte haciendo siempre lo mismo, en algún momento como que vas a empezar a repetir cosas, entonces cuando te empiezas a exponer como con otras variables, de nuevo las variables, entonces, remodelar algo, aprendes ciertas cosas, después esas mismas cosas las puedes trasladar acá, los generas distintos procesos. Yo creo que va más por ahí, no sé si ¿Y cómo te imaginaste ese proceso? ¿Cómo lo cómo lo buscas? la búsqueda como Que de golpe mañana te vayas a poder remodelar algo, que te llamen para un restaurante, que pidas. ¿Cómo tratás de buscar eso? una vez conversaba con un amigo, Juan Agustín Sosa, arquitecto, no sé si lo conoces, No. chileno, eh, y hablábamos sobre si a ti te llega un encargo, por ejemplo, un bar. Eh, si tú nunca has ido a un bar, es difícil que puedas diseñar un buen bar. Quizás Sí, podéis pensar ya tiene que llevar una barra, ¿cachai? Tiene unas sillas, unas sí, la mesas. experiencia. Entonces la experiencia de alguna manera, y vuelvo como a mi comentario de ir a conocer el terreno, tiene que ver un poco creo que con eso, con que, bueno, quizás el primer ejercicio que uno tendría que hacer es ir a tomar a los mejores bares, que puede ser desde una picada hasta un lugar super fancy, y ir a tomar, sentarte en la barra, sentarte en una mesa, más temprano, más tarde, ver las dinámicas y a partir de eso, de esa experiencia, tratar de construir como algo, como de ahí que uno tener como esas directrices que podrían resultar en un proyecto o resolver un proyecto. Creo, independiente a lo que el cliente te diga, oye, mira, necesito 20 mesas porque si tengo 19 no gano plata, ¿cachai? Bien. Entonces creo que tiene que ver de nuevo con eso. Yo no estoy, de hecho me cuesta mucho estar mirando como proyectos de otras personas o cosas que se hicieron antes, como que estoy como más trabajando, en la oficina trabajamos mucho como con maquetas, partimos de muchos dibujos, yo dibujo todo el día, entonces como que se me ocurren cosas, las voy rayando y quedan ahí. No sé si las voy a ocupar en algún momento, pero es lo mismo, es como ir probando cosas por algo que viste, que viste en un viaje o simplemente en tu día a día. Bien. Así que, poniéndote en categorías filosóficas del 16, serías una especie de Kant, serías como esa persona que el conocimiento llega por la transición y no porque Dios te la puso en el cerebro, como San Agustín. Está bien, sos moderno. Claro, hay algo, yo creo que es difícil.
O sea, yo creo que es interesante como constantemente estar como haciéndote las preguntas y ir viendo posibilidades, ¿cachai? No quedar siempre haciendo lo mismo, yo creo que cae como en ese juego, como que tú, porque es súper fácil buscar, tú sabes que hay una fórmula, responde, gusta, es rápido, puedes ocupar los mismos detalles constructivos, los vais pasando, ¿cachai? Y eso sería lo Sí, más eficiente. Eh, pero no me interesa ser tan eficiente en algunos momentos. bien. Vamos a empezar. Yo te envié 100 preguntas, tienes que elegir 10. Así Sí, que, a ver, ¿con qué empezamos? ¿con qué empezamos? Las tengo en orden por número, aunque había ahí unos desfases de unos números, los 80 que se repetían, una cosa así que vi, Ah, puede por si, ser. por si Soy acaso. humano. Sí, no estamos, ¿qué importa? Ya, pregunta número uno. Sí. Esquina de tu ciudad. A ver, ¿cuál? Eh, Hay un local, de hecho justamente el otro día hablaba con un amigo sobre esto, que se llama el Venecia, en Bellavista, un restaurante muy antiguo, que tenía 65 años. Digo que tenía porque acaba de cerró ahora, entre Sí. la pandemia, el estallido social y otros factores del lugar. Esto está en Pío Nono con esquina Antonia López de Bello. Pío Nono separado, ¿no? Es Pío Nono, ¿no? Sí, sí. Pío Eh, Nono y con Antonia López de Bello. Antonia López de Bello. Acá está. Providencia, Recoleta. Sí, barrio Bellavista. Bien. Eh, Ahí estamos, mira. ¿Ese? sí, perfecto. Ahí. Y bueno, ¿por qué pensaste en esta esquina? A Ahí ver, ¿a está dónde Pío Nono. está? Sí, pero no es. Es hacia la izquierda, es para el otro lado. A ver, ¿dónde está ahí? Creo que está ahí o pasado. No, es que eso que te tira es en ese local. Me voy a la esquina. Sí, ándate a la esquina anterior. Ese local rojo, creo que. Ahí está. Venecia, ahí está. Venecia. Ya. Va a ser una suerte como de despedida. Eh, Nada, mira, yo a 2 cuadras más hacia abajo, o como una cuadra, como en L, hago clase en la escuela de arquitectura del Andrés Bello. Bien. Y yo creo que hace 5 o 6 años que estamos en esa escuela, porque antes estábamos en La Casona, en Las Condes. Y íbamos a almorzar siempre con mis amigos que estaban o en la misma escuela o estaban en otra escuela, pero nos juntábamos a almorzar acá, en una picada de comida chilena que tenía 65 años. Y una de las gracias, de hecho, el otro día buscando, porque de hecho Felipe Alarcón, que creo que lo entrevistaste acá, Sí. me mandó una foto así como, mira, lo están demoliendo. ¿Cachai? Y fue como, qué pena que lo están demoliendo porque era como un lugar en donde nos juntábamos y te encontrabas con muchos, bueno, por nuestra parte con muchos arquitectos que o estaban haciendo clases en la San Sebastián o nosotros que estábamos en la Andrés Bello y te juntabas aquí en ese, o este comedor que era afuera, como un salón ahí techado, o, Este. sí, o adentro, o con Felipe Gralet, que no sé si también lo entrevistaste o no, y de hecho Sí, también. tengo una foto en Instagram porque tú entrabas a la mesa y te ponían un plato con 3 marraquetas gigantes y pegre de entrada. ¿Qué es eso? Acaba de. No entendí nada de lo que dijiste. ¿Qué son esas dos cosas, últimas dos cosas que dijiste? No, no, te ponían un plato de marraquetas, que es un ¿Qué pan. son marraquetas? Un Ah, pan, un pan así. Acá se come mucho la marraqueta y la yuya. La yuya es la redonda y la marraqueta son como unos potos así. ¿Cachai? bien. Entonces, tenía, no sé, bueno, no te puedo mandar ahí, pero en mi Instagram, no el de la oficina, el otro, tengo una foto ahí con Felipe, que está ahí como riéndonos de estas marraquetas que eran como el plato de entrada de este lugar para comerte una Ahí hamburguesa con está. arroz, esa es la marraqueta. Y ¿Y lo otro qué era? ahí, mira, dice Matías Lea, que No dice, muerto, ojo, antes Venecia no ha decía. muerto, está en remodelación. Bueno, Matías, no sé, el otro día estábamos
había leído un artículo, de hecho, del dueño diciendo que había muerto el local. No sé, que lo iban a cambiar a delivery o no sé qué cosa, a un Black Kitchen, Ah, estaban viendo. Entonces no sé en qué, si va a seguir uno nuevo o no, pero por lo menos ese el que conocíamos y el que íbamos siempre a almorzar, no sé, queda hasta ahí ahí está. o lo que venga en su futuro. ¿Y qué? ¿Santiago de Chile sufre muchas las demoliciones para obra inmobiliaria nueva? ¿O es Sí, bastante... sí, no hay, Ah, yo creo que la mayoría de las comunas sufren el cambio de uso suelo o densificación. Eh, bien. hay Bueno, barrios, acá, acá tenemos uno, mira. esa es la Universidad de San Sebastián, esa es una de las Ah, bueno. universidades que ahí había un colegio Casi. Ah, antiguamente. ¿acá venís vos a dar clases? No, en otra, Ah, para el otro lado, por donde estaba el Venecia, hacia abajo, digo yo, pero por Antonio López de bien. Bello, media cuadra hacia abajo. Entonces, pero sí, hay barrios que están protegidos, que más como por las personas que viven en el lugar, que se han preocupado de gestionar que no los demuelan, Bien. proteger su patrimonio, pero la mayoría son lugares que se terminan demoliendo, cambiando. Que Es un barrio de bares este, ¿no? este Es es un como barrio de un... bar. Mira, Pío Nono remata en uno de los accesos del Cerro San Cristóbal. De hecho, en ese acceso, si tú llegas ahí al fondo, que es el Parque Metropolitano de Santiago, el Sí, parque probablemente el más importante de Santiago, por aquí tú subes, ¿cachai? Tienes el ahí acceso, estoy. claro, hay un funicular que te lleva a la cumbre, ahí parten todos ciertos senderos, otros vehiculares que ahora ya lo cambiaron, pero también está el acceso al zoológico por acá. Entonces Bien, es un eje bien importante. De hecho, por Pío Nono, hacia el otro lado, llegas a Plaza Italia. Eh, entonces es un eje súper relevante dentro de la ciudad y nada, pues está este restaurante ahí que nos convoca a esa bien, esquina. bien. Vamos a la siguiente pregunta, a ver. Ya, de Ann Holtrop. Bien. ¿Qué elegís de él? La Trail House. ¿Y por qué lo elegiste a él primero? Más allá de que está en las preguntas, pero... Sí, me parece como bien interesante las cosas que está explorando. Hay como un ejercicio que, o sea, no es un arquitecto que tenga todavía infinitas obras, que uno diga así como mira todo el espectro que tiene, bueno, porque también es bastante joven. Eh, entonces, pero tiene obras que muchas todavía están en las Está. maquetas, todavía están en el ejercicio ¿Cuál como es la que elegiste proyectual vos? no, la Trail House, que es un pabellón de madera que está situado como entre medio de un paisaje. ¿Tail? ¿Tale? Trail, claro, como Ah, ya de está, sí. de sendero. Ah, sí, esta es. Ahí está. Tiene otro pabellón bien parecido, pero me parece súper interesante como la construcción con el paisaje. Eso la verdad es que es lo que más me gusta. Me hace mucho sentido como la operación de haber trazado como las huellas que ya existían en el lugar y como a partir de eso con un módulo o sea, un elemento muy simple, que ese otro pabellón, pero que es Este es similar, otro, sí. ese- que es similar en su construcción, pero hay como una postura como de, bueno, simplemente reconocer algo que hay en el lugar y trazarlo desde eso, como aprender desde esos mismos trazados, los mismos espesores, y después ir como construyendo lugares que están determinados por el paisaje que está alrededor. Entonces, claro, hay cambios de anchos que permiten o determinan ciertos usos, y Ahí me están, parece mira. como desde el trazado, pero que viene como desde el lugar. Y eso es algo, creo que es lo mismo que te decía antes, como que a mí me parece que como que tiene un valor porque no solamente una forma por forma, sino que responde a a una forma de recorrer, a entender el lugar y el paisaje está constantemente presente. Entonces, obviamente nosotros sabemos que la fotografía construye lugares, eh, Sí. porque, Es muy pero aún buena, así ¿eh?
Sí, pero el proyecto como que tiene esa cosa. Y lo otro interesante es como, claro, además el material que trabaja, que es un panel de madera, es tan delgado que finalmente es como un espesor, casi un papel que va configurando el espacio. Sí, parece Y eso lo de, no puso. sé cómo se dice, si en Chile es la misma palabra, pero ¿viste la malla balsa para hacer las maquetas? Sí, sí, por eso, es como, es casi una maqueta, pero escalada, Sí, es como un proyecto de la universidad, ¿cachai? Es como agarrar una cuestión, así que la armaste, lo pusiste, lo pudiste escalar, así como que le cambiaste la escala, lo situaste en un lugar, es como, tiene esa cosa y creo que su proceso proyectual tiene mucho de eso, como de explorar desde la maqueta, como que todavía está explorando y claro, ya ha tenido la oportunidad de poder llevarlo como a otra escala y lo mismo, el primer edificio que mostraste, que no fue de los que, el que seleccioné específicamente para hablar, también tiene que esa cosa como de armar unos paneles, generar unas, creo que es con ah, arena, los de piedra, esos de, claro, ¿cachai? Creo que es como, son unos vaciados con madera y que estos. sí, entonces hay como una cosa como, como exploración material independiente que sigue siendo un muro, ¿cachai? Eh, pero hay una cosa como de ir como a esta escala, como lo mismo, de nuevo, volver cuando estaba en la universidad y así hay un vaciado y Ahí está. podía el moldaje hacerlo con cualquier cosa y quedaban unas texturas increíbles y que tú decías, oye, que mira, qué bonito se ve esta maqueta, qué bien, qué interesante la propuesta, pero cuando tú tratas de llevarlo eso a la realidad, es como es complejo que alguien te lo compre o poder llegar a situarlo, A ¿cachai? completarlo. A completarlo en un proyecto, ¿cachai? Entonces, eso me parece interesante, en especial esas dos horas. Porque el otro proyecto, que es como un museo, que es parecido a este, me parece más malo que este, a mi juicio, pero Mira. no espacialmente, porque es muy rico espacial, pero como el completo, el volumen me parece que es un poco más como que lo diseñó en la oficina, lo situó en un lugar, en cambio el otro va más con el lugar, como Sí, y este, este es impresionante, este también es muy bueno. ese también es interesante. Tiene una línea en el trazado que había visto unos trazados, unos dibujos que había hecho también para otros proyectos. Hay un pabellón. Y el eh, vacío, ¿no? Ahí realmente sí, está generando vacío. sí. Porque hay otro proyecto que es bien similar, pero que es un pabellón, no me acuerdo que si era para un país, para alguna Ah, exposición. sí, este debe ser, Eh, el de Barenheim, este país nuevo. ese. Por ejemplo, ese es muy similar al ejercicio proyectual del Trail House, que es el que seleccioné, pero me Sí. parece más malo, porque está más construido. Es como que tiene, las losas son más gruesas, ¿cachai? Como que los espacios hacen el mismo ejercicio de estos planos curvados, con patios, trabajando con el paisaje, pero tiene un espesor o sea, toma demasiado espesor comparado con el otro que termina siendo más como Y una porque lo hace lámina. en piedra, ¿no? Lo hace en hormigón, o lo que fuera eso. En lo que, claro, entonces, Y, pero igual hay lo que algo te- muy interesante de él. Yo, yo cada vez que lo miro es como que cada vez me gusta más, ¿no? Pero mm, hay algo viste que muchas veces uno se queja de la contemporaneidad, que todos los arquitectos son todos iguales, ¿no? En el sentido, mm, Stephen Hall últimamente hace lo mismo, ¿no? Pero últimamente, él, en este caso, acabamos de ver algo en madera que parece, no sé, como que lo tocas y lo rompes, y mm, de golpe también te hace esto, ¿no? Es como que entonces su materialidad y sus sensaciones cambian en cada obra más o menos. O esta, ¿no? sí, Te das cuenta que están hechas por el, mismo- por él, por una cuestión formal, ¿no? O mm, estética. Pero la materialidad varía muchísimo. sí, sí. Por eso me parece como que está en una etapa así completamente de exploración. O sea, un poco Sí, lo que te decía, como no quedarte situado como en que resolviste un detalle que queda muy bien y solamente y lo lo repites. repites, sino que empiezas como constantemente a cuestionar lo que estás haciendo en una práctica. Y yo creo que esa práctica, eh, bueno, obviamente nace en la oficina independiente al encargo. Eh, Y con qué te quedas? Con esta cuestión blanca de él? ¿La piedra o la madera?
Hoy día la madera, de todas maneras. Con esto, con, Con el... Sí, con sí, lo que elegiste. sí. Sí, ¿Viste? pero no porque el otro no me guste, de No, hecho, no, porque sí. pero yo creo que esto o sea, para mí en el sentido, por lo menos desde el punto de vista donde lo miré hoy día, tiene que ver con el paisaje, Mm. cómo se construye la pieza respecto a esto. Pero son distintos proyectos, los podríamos ¿Y, hablar de... y crees que, por ejemplo, que si Anne estuviera viviendo en Santiago de Chile, ganaría lo mismo que vos, tendría los mismos clientes que vos? ¿Podría hacer lo mismo? No sé si podría hacer lo mismo. Yo creo que él empujaría para hacer lo mismo hoy día, pero Pero acá no sabemos si lo concretaría como lo concreta en Países Bajos. sí, o sea, hay cosas primero de presupuesto y lo otro que la mayoría de lo que estamos hablando, lo que hemos mostrado en su proyecto, aunque parezca un muro, así que está como muy descontrolado, está completamente controlado y eso requiere una perfección que Ahí en Chile está. yo creo que es difícil encontrar, pero por lo mismo que te digo como acá como hay como una construcción, es una construcción muy artesanal lo que pasa en Chile, entonces es difícil como llegar a un perfeccionamiento como de los elementos. En algunos casos está Bien, pasando con estas empresas que están haciendo la pega de poder perfeccionar al detalle lo que uno hace, bien. pero sí, Y o sea, ojalá lleguemos a eso, sin duda. sí, otro señor que está en las preguntas también y que me hace acordar mucho a él es Valerio Ligati. Sí, sí, está en la misma línea. De hecho, pensé como en hablar de él en vez de Ah, Anne, pero pasa que claro, en la escuela, por lo menos con Miguel, que hacemos clases juntos, lo ocupamos harto como discusión o referencia. Pero sí, él ¿a también Valerio? está, sí, sí. ¿Por qué? Y no, por la forma en cómo trabaja o expresa como espacialmente los Este es proyectos, como Valerio, ¿no? figuras muy... Claro, Es más grande también, ¿no? es más grande, sí. Sí, no, Eso puede... pero no están tan lejanos. O sea, si ponemos las fotos de un No. proyecto y de otro, no están tan lejos. Es interesante No, eso pensando pero, como en la diferencia de edad, pero Valerio pero tiene como tiene como una, no sé si es una perfección, pero tiene como una simplicidad o mm, un perfeccionamiento de la sutileza que todavía, que ya la tiene como aprendida, ¿no? Capaz que porque es suizo, no sé. puede ser. Hay un Instagram que él tiene que es como de ideas, Sí, que no sé si vienen de alguna escuela, como que está haciendo clase y tiene así como 20 estudiantes, ¿cachai? Haciendo como lo que él propone o plantea una metodología y todos responden a eso. eh. Eh, Bueno, ¿Cachai? Pero su página web es muy buena porque todos los días hay una imagen diferente, ¿viste? sí, es que yo creo que viene de ahí, entonces como que el otro día me lo preguntaba, ¿será que tiene así como 20 practicantes y llega con una idea, le dice, mira, esto, y como que, y lo hacen, lo materializan, o es como un taller, Investiguemos, ¿no? Como investiguemos todo el sí, como día. investiguemos, sí. De hecho, o sea, que yo creo que acá, por ejemplo, uno como en la escuela, por lo menos en la escuela que yo hago clase, hay como harta libertad sobre lo que uno propone en los talleres. Bien. O sea, hay como una temática general y después tú puedes proponer. Entonces, como que la escuela es harto como de experimentación, como de esas mismas cosas que metodológicamente o de intereses personal, puedes como poner a prueba. Bien. Eh, claro Mira que qué hay, parecido a... Hablemos sí, mal de las sí, personas. Qué parecido a Peso, ¿no? sí, sí, de hecho, el edificio de Peso que terminaron recién, yo creo que es posterior al de Peso. Ah, No sé, sí. no sé, o sea, porque el que terminaron recién, que es rojo, que tiene Sí. estas mismas curvas, yo creo que lo terminaron hace no más de un año, creo, Ah. no, no sé, a ver. ¿Qué tal te parece la obra de Peso? Que ahora están en el croquis. Yo creo que consistente a sus propios planteamientos. Yo creo que ellos no es de lo que más me gusta, no es total de mi gusto, pero Ahí está Peso. son súper consistentes en su ejercicio proyectual. O sea, eh, desde la primera hora hasta la última.
Creo que siempre están de alguna manera poniendo a prueba sus propias habilidades y sus posibilidades para el desarrollo como del proyecto. Lo que me parece interesante es como, independiente que sean proyectos autogestionados o privados, es que de alguna manera igual siempre están como poniendo a prueba esos límites y tratando de Mm, como empujarlos un poco más. Eh, bien. Porque hay muchas de las casas que se parecen muchas. O sea, tú vas por Concepción o por San Pedro y encontrás un par de casas que son similares y obviamente las más interesantes son las que están, o sea, que son como de ellos mismos, como ah, Ah, ok. esa torre su casa. ¿Cachai? Oye, qué Pero, raro vivir en una casa así, ¿no? Debe estar bueno, pero... claro, no sé, no tengo como la experiencia de cómo será vivir en esas casas, pero una de las veces que fui para allá fui a visitar la Casa Poli, obviamente para ver cómo era o cómo es. Y claro, es un cubo bien resuelto, tiene los vanos y todo, pero pasa que cuando estás en el lugar es tan potente el sonido del mar que es como, claro, la casa está muy ¿Esta? bien, sí, la casa está muy bien situada donde está situada. Un ejercicio así que está muy bien puesto, pero el lugar es espectacular. Entonces, no sé qué le pasaría a este cubo si uno lo pusiera en la mitad de la ciudad. Eh, ¿O o, en la llanura pampeana? claro, exacto. ¿Cachai? No sé si la misma operación de los vanos tendría tendría que ser la misma escala respecto a donde está. Mm, Eso es como alguien que hizo un proyecto. sí. Dupliquemos el cubo. Eh, Hay algo que yo siempre me pregunto, que en realidad, en este caso, mm, qué es lo lindo o lo hermoso? ¿El paisaje o la casa de ellos, no? A veces es como decir vos, esto lo ponés en el medio de Santiago y es una porquería. Volvemos de vuelta al territorio, ¿no? Es que yo creo que uno tampoco puede o sea, tú puedes hacer un juicio respecto a si lo que estás poniendo en el lugar calza con el lugar. O sea, hay Mm, como exacto. un respeto no solo de no cortarlo, si había un árbol y lo incorporaste o no, sino que los proyectos calzan o no calzan con el lugar, porque hay lugares increíbles que tú puedes poner un proyecto que está mal situado, que es malo formalmente, las Sí. proporciones, y mató el lugar, ¿cachai? Entonces, no es tan fácil tampoco como eh, Ubicarlo. ubicarlo y que la cuestión funcione. También hay una destreza del arquitecto en este caso de ver cómo tiene que ir, si es un poco más allá, un poco más acá, y tiene que ver con la lectura. Entonces yo creo que, claro, pasa que si tú le sacas el paisaje, obviamente la foto de ese proyecto es totalmente distinto y uno podría darle más valor o Y menos hubiesen hecho valor. otra cosa, capaz, también. ¿No? Pero quizás hubieran hecho otra cosa, exactamente, ¿cachai? Entonces ahí yo creo que, de hecho, está esa casa y al lado hay una que está como media botada y una casa mucho más mala, Ah, así como que no se alcanza a ver obviamente en la foto, pero y entonces tiene el mismo lugar y todo, pero no es lo mismo. ¿Cachai? Lovera creo que se llama, que es un volumen más largo, está al frente de la Casa Poli, está como en la quebrada siguiente. ah. Bueno, también hay algo que uno sí es lo más casi siempre cuando uno es bueno es porque, porque tiene una sensibilidad, ¿no? Sí, Y si también tenés una gran sensibilidad para generar un también tenés la sensibilidad para la ubicación, ¿no? Es todo es algo que va todo de la mano. No es que sos sí, bueno en algo y pésimo en otro. Es como que siempre trabajás con la misma sensibilidad. sí, sí, Eso de también todas va de la maneras. mano, ¿no? Va de la mano. Si no, Entonces, si sos claro, malo en en todos los órdenes, o sos bueno en todos los órdenes. sí, de todas formas. Pero no sé, bueno, no vimos las fechas de los edificios, el, pero a mí me da la idea que el de peso es posterior, porque creo que había visto las fotos del otro proyecto un par Igual de años antes. El de Valerio es más libre, no es tan rígido. No, no es tan rígido. Este otro es como una caja, tiene este vacío en el centro y tiene, claro, esta operación, este corte que va como en diagonal, el otro es como Y los es agujeros como una también planta. Sí, son son un todos poco iguales. más, Mm. hay otro espíritu, ¿no? Sí, sí. Son parecidos formalmente, Sí. pero
Igual a mí me encantan estas curvas que Sí, siempre hace. Son siempre, repetitivas, ¿no? Pero sí, siempre lo hace. A mí es el otro, el blanco que está a la izquierda que mostraste, ese me encanta. Me encanta la escala, así como un paradero micro, el mejor paradero micro, así como, de la vida, sí. sí, como no. ¿Te imaginas esto tipo en el aeropuerto de Santiago o en la estación central de Santiago? Sí, habría que ver qué es lo que le pasa en 30 años, 40 años, no sé, Sí. pero Estas cosas, ¿no? ¿Cómo te das mm, cuenta que es innecesario, ¿no? Pero qué mágico. sí, claro, ahí como que cae como en la cosa como decorativa, Sí, pero, pero tampoco, claro, es difícil como juiciar eso, es distinto, claro, es distinto cuando son elementos de apoyo, es como lo que uno se plantea, tú tenés como, él trabaja mucho como con este pilar grueso que remata en una punta, sí. A ver si como, tengo fotos de eso. y tú no tienes certeza si realmente está apoyando o no ese pilar, Sí, o cuál es la sección que sí. está apoyando, entonces, pero obviamente la O siempre expresión terminan en punta, ¿no? en En punta, triángulo. sí, como en un triángulo, entonces no, realmente, y la arista realmente termina en una arista, acá terminaría como, no alcanzaría a terminar en arista porque tenéis que apoyar, entonces no sabéis si esos pilares realmente están respondiendo como un elemento estructural o son otras cosas. Son programas, son simplemente elementos que construyen como una relación con el espacio. Yo creo que ahí hay como, eh, ¿cachai? O sea, no, ahí, no sé, Mm. pero es A muy ver, interesante. creo que en este, no, no, este no sucede. Ah, sí, ahí está, mira. Sí, yo creo que en ese sí, sí o Acá sí. está, ¿no? No. Termina en punta y termina en un punto ahí. Claro, entonces tú decís, ¿cómo apoyas la cuestión? ¿Cachai? O sea, debe haber un elemento, quizá un fierro de que amarra y que está medio escondido ahí, que no lo alcancé a ver por altura, pero no lo Un sé. tensor, Un claro, como. tensor que debe cruzar, debe haber una cosa eh, como interesante como en explorar, porque claro, tú decías ya, son puros pilares, pero el hecho de que no termina directo sobre la losa, sino que termina en la punta, le da un valor totalmente distinto a sentir que esa losa como que va a salir volando en algún momento. Qué mágico uses, ahí está, mira. Qué mágico uses, imagínatelo a Miguel Ángel en la columnata del Vaticano. Mm. Si hubiese tenido. No, Miguel Ángel no, era Borromini. Bueno, no me Eh, acuerdo. El de la plaza, ¿no? La columnata de la plaza. No importa, eso vendrá. sí, Si hubiese tenido bueno. esta posibilidad, ¿no? Mm, De que toda esa columnata de la plaza de San Pietro sí. lo podía haber hecho así, ¿no? Claro, pero ahí, bueno, son claro, al final tecnología, ¿cachai? Sí. Saber, porque al final Ahí ahí sí, puedes. ahí sí hubiésemos pensado que lo sostenía Dios, ¿no? Mm, sí, de todas maneras. ¿Cachai? Pero ahí, Claro. claro, claro, tú decís como, de alguna, tienen que ser estructurales, ¿cachai? Entonces, pero es bonito Sí. el ejercicio. Sí. Bueno, siempre el arte es una manipulación, ¿no? Hay algo de mentira siempre, de engaño. No, claro, y las fotografías mienten, pero Pues también. Así que bueno, vamos a la próxima pregunta. la próxima pregunta. Edificio en Berlín. ¿Abatlo? ¿Cuál es? Y aquí tuve un problema, anoté tres, la verdad. Pero es que creo que Berlín, tengo la suerte de haber estado ahí. Y y está lleno de edificios que uno podría así como elegir, o sea, como que es una ciudad llena de cosas que uno podría como seleccionar, pero a mí una de las cosas que me gusta cuando viajo es como perderme caminando con un objetivo, pero perderme caminando, no necesariamente, mira, si me tomo esta micro llego ahí, ¿cachai? Sino que Mm. ir dando vueltas hasta llegar al objetivo. Y camino a los archivos de la Bauhaus de Gropius, que es un edificio increíble y que obviamente estaba en mi top de esta discusión. Me encontré con la Shell House, ¿Cómo se escribe? como Shell de la benzina Sí. y House. Haus, sí, House. Shell House Berlin. ¿Cuál es? A ver. No tengo este muy visto. ¿Qué es? ¿De quién es? Es un Es moderno, es un de, Vecchia, pero en ¿no? 1932. Sí.
Es de Qué lindo que Emil es. Fahrenkamp. Ahí está. Sí. Es un edificio, o sea, me acuerdo perfecto, íbamos caminando, que iba con mi papá y con mi hermano, y de repente apareció esta cuestión, y fue como, ¿qué es esto? O sea, es como esos lugares que tú de repente llegas, miras y dices como que aquí hay algo, aquí el que diseñó Qué eso, lindo que es. como es un capo, pero no sabes quién es, nunca lo habéis visto, como, y me acuerdo haberle sacado fotos, tengo unas fotos que es como ese, como zoom, como van de alguna manera la fachada trabajando, como Y esta. es enorme. eh, Sí, es grande, es Es un muy edificio grande. que por lo que estuve un poco leyendo, en las guerras se ocupó como oficinas de no sé qué cosa, ¿cachai? Eh, entonces, ese edificio me parece como ese de esos descubrimientos que uno de repente encuentra en la ciudad y Viajando nada más. viajando como muy interesante, sin quitarle todo como como- lo increíble que fue llegar a los archivos de la Bauhaus. O sea, que también esta experiencia como de entrar desde la calle por esta pasarela larga que te acerca hacia tu edificio, entráis como por un segundo piso y tienes que bajar para entrar y después están estas doble o triple alturas con estas lucarnas o tragaluces del edificio como este Ahí elemento estoy, mira. relectivo. Ese es el. Sí, El pues Shell ahí. House. O sea, Es muy no, grande. no, no, es súper grande. Nosotros veníamos No, caminando yo aquí por lo quería esta y, comparar con los demás, por eso. claro. Y yo creo que los archivos de la Bauhaus no están lejos de acá. Me acuerdo que Ay, no tengo cosa ahí. ahí Ahí, te tira solo. ahí está. Claro, está buenísimo. Mm. ¿Y vos que venías caminando por este lado o por el Veníamos, sí, contrario? no, veníamos caminando por este lado hacia allá, hacia donde está, como donde va el El personaje, la auto. bicicleta, claro. Ah, qué lindo Y este también, ¿eh? sí, sí, por eso, son esas cosas que uno encuentra ahí que llaman la atención y Qué osado el señor que hizo este acá, ¿eh? La verdad. comparado con el que está, porque quizás son de la misma época, quién sabe. Mirá que Mm, hay que tener para hacer eso, ¿eh? La valentía. sí. Para meter un tambor colorido ahí atrás. Claro, y girás y está este. Que es una especie de Vic también, ¿no? Cada Vic- uno, Viste que Vic tiene esa saliente de los balconcitos, de las ventanas siempre, ¿viste? sí, sí. Eh, la diferencia es que este tiene Es lindo. no, 90 años antes. Sí. Y es lindo. Sí, es muy bonito, esas ventanas, como que, aunque las ventanas no parecieran ser como continuas, tienen una No, línea, tienen que tener como, como un ahí. elemento que de alguna manera hay una cierta continuidad independiente que están cortados por tramos que son muros, o machones o cabezas Claro, es que tampoco animales. tenían la tecnología para No, hacer tanto vidrio claro, curvo. exacto. Y Emil, ¿qué tal es después? ¿Lo investigaste más? ¿Tiene más obras fantásticas? No, 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 la verdad no te mentiría si lo investigué. Son como, pero es como, no sé, esas cosas que me acuerdo haber estado en Boston y también caminando, fuimos a ver la universidad y de repente me encontré con un edificio y decía, ¡ay, qué bonito este edificio! Así como que tiene algo demasiado, como que alguien lo hizo así, esta cuestión no puede ser Claro. que, o sea, que tanta mi descripción como alguien lo hizo, obvio que alguien lo hizo, pero es como que tú te das cuenta que la mano, que el diseño, las proporciones y todo, y bueno, después cuando volví a Chile, yo estaba estudiando, entonces no, era el Ah, Carpenter Center de Le Corbusier. ah. Y, Vamos y a poner Emil, este señor. sí, Qué gracioso porque en una página de España dice la Casa de las Conchas. Que para nosotros conchas es otra cosa muy diferente. sí, obvio. A ver. ¿Para ustedes también o no? Sí, también, pero más conocida por los argentinos. Ah, sí, ¿no? Ahí Sí. tenemos. No, me parece que es Ujú. como su gran obra, ¿eh? Porque es la única que nos Sí, aparece. sí, yo creo que es la más conocida, sin duda. Sí, pues, Y, pues está este.
Bien. Mira este clip. Bueno, no sé si este es, pero bueno. Bueno, pasemos a la siguiente pregunta. La siguiente pregunta, 4. Fotografía de Andrea Gursky. Bien. La Mayday 5. Andreas Gursky. ¿Meire? ¿Cuál? 5. B. ¿Mayday 5? Sí, ¿Cuál es? A ver. Ah, sí. Ya me lo han dicho. Esta. sí. ¿Qué te gusta? Yo, yo la había visto hace mucho tiempo, muchas veces la tenía como dentro de mis colecciones de fotografía, pero nunca como que la había como analizado o mirado con más detalle, o visto como con otros como elementos, o sea, como fotografía o registros ¿Y la de viste en forma siempre en Google o la viste en No, no, presencia? no, en Google, en Google. Ah, Siempre ok. como que colecciono muchas fotografías y las tengo guardadas, etcétera. Y me, me, nada, obviamente, él como trabaja con formatos muy grandes de impresión. Hay una cosa como bien interesante, como esta fachada que uno podría, obviamente uno entiende que es un edificio, pero finalmente es como una repetición de como escenas. Y me hacía Sí. mucho sentido con Hitchcock, Mm. finalmente La, con la la ventana ventana, ¿cachai? indiscreta. Claro, porque estás en esto y tú ves una fachada y todos los personajes están cumpliendo como ah, alguna escena diferente, como el mismo uso, pero en una fachada que es repetitiva, o sea, todos los vanos son iguales, entonces como un ejercicio súper interesante de eso. Después investigaba un poco como más la obra de Gursky y claro, él trabaja con eso en la fotografía, como en esas repeticiones de elementos, y entonces me parecía como bien interesante y que, y que algo que él decía como que eh, Ahí es, para que no saben, esta es la ventana indiscreta, ¿no? sí, Pero, pero esta serían capaz de esa, poner más. Ahí está. claro, esa es como la escena más como conocida. Entonces, es interesante como, claro, además me imagino uno estar situado frente a esa fotografía de que el formato grande te permite que desde una cierta lejanía ves como esta trama, como con una suerte como de píxeles o colores de cosas que tú reconoces, que algo está pasando, pero que también te puedes acercar y empezar a enfocar como la vista en algo específico y ver qué es lo que está pasando en cada uno de esas como escenas. Y eso me Mm. parece bien interesante, por lo menos. Acá es lo mismo esto, de hecho vi unos videos que van acercando, haciendo zoom, como esa fachada de ese edificio, como cae como en en esa metodología y después empecé a mirar como a otros fotógrafos que también trabajan como en la misma idea, como la construcción Bien. de estos elementos. Hay unas fotos muy buenas que son como de interiores de los supermercados, que son como todas Sí, la de. Ay, ¿cómo se llama? Vamos a poner supermercados, pero. Amazon, ¿no es? eh, ¿No se llama Amazon la serie esta? esa. Hay Esta. son esas y hay otras que son como esa la de al lado, esa. Sí. Que es como algo, si uno cambiara la perspectiva cuando vas a un supermercado, en verdad eso es lo que debería, ¿cachai? Entonces, como esa suerte, como todos los productos clasificados por sus colores, sus tipos, marcas, entonces hay como una cosa bien interesante en esa repetición, que algo tan como común, pero bueno, situarse con una cámara un poco más arriba, cambiar la perspectiva, Y tan capitalista, ¿no? A su sí, vez. Porque. sí, 100%. Eh, Porque ahora nosotros que estamos en Buenos Aires, que está como, estamos cayendo, ¿no? mm, Ahora vas al supermercado y toda la góndola es un solo producto, ¿no? Es como que claro. venís a los supermercados de acá de Buenos Aires y hay 5 productos nada más, ¿no? Entonces, pues esto es como más producto de un capitalismo hermoso, ¿no? Sí, sí. Eh, Donde hay tantos colores, tanta diversidad. Mira lo que es. Los chocolates Tic Tac. Acá hay dos nada más Tic Tac. Mira no, todo lo que mira ahí tenés todos ahí. los colores, sí, pues es como Todos muy, diferentes. sí,
Que cada uno que se compra si le gusta con almendra A, B, C, D, P, ¿viste? Como... Claro, tostada, no tostada, no, todas las Sí, sí, versiones. Sí. si es traída de Alemania, de Japón, de Suecia, ¿viste? Porque después hay gente que lo diferencia, eso es fantástico también. Mm. Y, ¿Viste? Que te dice, dale, dale. no, no, viste que hay gente que te diferencia todo, ¿no? Te toma un Sí. café y te dice, ay, este café es de Nigeria. ¿Cómo carajo te das cuenta? No, yo no. Tomar tu café me encanta, pero no. Por tipo así no Nunca lo te das cuenta reconozco. si es de Colombia, Brasil. Para vos es lo mismo, es café. Sí, Es más rico, sí. más feo. Pero bueno, hay gente para todo. Hay Vamos a gente. la siguiente pregunta. La siguiente. Vamos a la 5. Dirigido por Steven Spielberg. Bien. ¿Con cuál vas? ¿De niñez o no niñez? Mira, la verdad es que si fuera por niñez y que lo pensé y que sería Jurassic Park, obvio. ¿Cachai? Yo creo que... Pero, no, niñez, pero ahí tenía 10 años. Tiburón, ah, tiburón también, pero me salí de mi niñez para un comentario o algo que escuché el otro día en la radio hace 2 días sobre la inteligencia artificial. sí. Eh, entonces me quedo con la EA del 2001 de inteligencia artificial porque hace 2 o 3 días atrás un ingeniero que se llama Blake Lemoine, que es un Sí. ingeniero de Google, lo dieron de baja porque fue a conversar con sus jefes y les dijo, oiga, ¿sabes qué? Estoy preocupado porque estos gallos estaban desarrollando una cuestión que se llama Lambda, que es Language Model for Dialogue Application. Y, Sí. y estaba conversando con este bot, que es un bot que busca ser como un chatbot, que pueda mantener una conversación en base a la información que tiene almacenada Google. Entonces empezó a hablar con Bien. lo que él explicaba, que se puso a conversar con este bot y le decía, ya, ¿y tú cómo te sientes? Y le decía, me siento de repente triste. Y le decía, como, ¿por qué? Porque me siento encerrado, como que tengo miedo que me apaguen. Eh, y entonces lo que le fue a decir básicamente a sus jefes, que él creía o tenía la teoría de que este bot finalmente tenía hoy día, no era solo inteligencia artificial, sino que empezaba a tener sentimientos. Y lo dieron de baja por eso. O sea, porque dijeron, Lo no, está ahí mataron. equivocado. No lo mataron, ¿cachai? Entonces, y en la radio, una de las cosas que conversaban era como, bueno, como que Tenía todo razón el este, pobre Boots. sí, y todo este desarrollo de como la inteligencia artificial termina siendo hoy día como, uno lo ve como todas estas películas y que todas terminan mal, Mm. como que como que los robots van y nos atacan, nos matan, ¿cachai? Como que o sea, Terminator, ¿cachai? O sea, como que todo cae como en ese ciclo, como todas las películas de ficción, pero hoy día pareciera que estamos más cerca de eso, como cometiendo el mismo error, ¿cachai? Diciendo que, y de hecho, una de las cosas que explicaban o contaban, así este gallo que estaba explicando esto, es que Microsoft hace un par de años también había construido un robot, un chat, ¿cachai? Un bot que mediaba en conversaciones, no sé en qué contexto. Pero la cosa es que, como ellos reaccionan al contexto en las conversaciones que se van desarrollando y van aprendiendo en función de eso, terminó siendo narcisista, así como el bot con su forma de conversar y mediar, y lo tuvieron que dar de baja. ¿Cachai? Por eso. Entonces, como que responde a los estímulos que tú le vas entregando. Mm. Y por eso me pareció que esta película de alguna manera hablaba de esto que hoy día está en discusión hace 2 días sobre este ingeniero que dijo, oye, ¿sabes qué? Este bot está desarrollando emociones, ¿verdad? Y lo cortaron. Pobrecito. Entonces, sí, Bueno, es así como la que... película Her, ¿te acordás? ¿La viste la película Her? ¿Cuál? De Her. Her era de Spike Lee con... Ahora te lo muestro. Uy, muéstramela, no, de nombre no. Que él tiene esta, con el mejor actor de la historia actual. ¿No la viste? Con Joaquín Phoenix, Uy, que se me enamora de...
se Ah, enamora, sí, pues, sí, pues, sí, perfecto, perfecto, se se enamora enamora su... de Scarlett Johansson, que es la voz de la computadora, porque Ah, podías elegir la opción de hombre o mujer, y él elige la de hombre, la de mujer, y es buenísima. sí, es muy buena y cae como en eso mismo, en que tú, una de las cosas que decían en esto es que, por ejemplo, en la mayoría, cuando tú te metes en una página web y te aparece un chat, hola, ¿cómo estás? Y tú te pones a conversar y no sabes realmente si estás hablando con una persona o con un robot. Sí, Y este gallo, una de las cosas que decía es que el robot con el que estaba conversando era como si fuera un niño de 7 años que sabe física. O sea, fue como su descripción imposible. ¿cachai? O sea, entonces me parece como bien, como ok, así como, ¿para dónde va esta cosa, ¿cachai? Pero claro, tiene que ver también esta película. Yo creo que también hay varias, que siempre como que hay como, cuáles son esos propios como límites, pero bueno, Bueno, pero esta fue como el momento alto de los hipster, ¿no? sí, sí. El pantalón alto, todas estas cosas de los hipster. Ahí lo tenemos. Así que vamos a la última pregunta. A la última. ¿Mm? Sí, porque ya Última. somos 6:10 y ya Ah, íbamos. ya, estamos, perfecto. Déjame, ya, porque tenía varias, a ver. O sea, varias. ¿Con cuál remato? Tenía dos de auto, pero ya. Una la fábrica italiana, Bien, ¿cuál? Lingotto. Ah, la de. Ya Puede como, ser. mate truco. Lingoto. ¿Por qué elegiste Lingoto? Porque encuentro como en esta misma como discusión como de un edificio de La de Turín, esta. 1923, sí, de Turín, de la fábrica Fiat. Es como un edificio tan, como que tirado así, muy lejos, ¿cachai? O sea, a ti te encargan, mira, sabes que necesito hacer una fábrica. Ya, perfecto. Pero en 1923 proyectar finalmente que todo el proceso de desarrollo de los Claro. autos rematan probándolos en un edificio, en la cubierta con una pista de prueba, me parece ya increíble. O sea, una cosa ¿Qué es que esta, no? no, como que, de nuevo, como que estás empujando constantemente como tu ejercicio proyectual. Tú podrías resolver solamente la fábrica, pero esta cuestión empuja a decir, mira, ¿sabéis qué? Eh, hagamos una pista arriba y de hecho, o sea, en estas mismas cosas que había en algún momento leído, Le Corbusier, este era uno de los edificios que le encantaba y hay unas fotos de él manejando unos autos ahí en la cubierta, pero él decía como que esto es como casi como el Ahí está, planteamiento mira. así, o sea, este como planteamiento moderno, como que las ciudades modernas debería venir de esto, porque bueno, están estos dibujos de Le Corbusier, estas ciudades eh, estos dibujos en Brasil, que es esta ciudad como larga, que tenía las carreteras en las cubiertas, eh, liberando el Sí. espacio de abajo de esa movilidad. Entonces, me parece como un caso extraordinario. Y el famoso, bueno, pasa que estos casi 10, bueno, pasa que hubo guerras en Italia, ¿no? Pero Mm, sería como el resultado del futurismo italiano, ¿no? ¿Verdad? El futurismo sí, italiano de la máquina, ¿no? sí, de todas maneras. Por eso me parece como que es un edificio que ya así, no sé, no es evidente tener que hacer o poner una pista arriba del techo de un edificio. ¿Cachai? No, no, Como no, que no. es como, entonces como que, pero te están pidiendo un encargo que, oye, mira, vamos a fabricar autos acá y en algún lado hay que probarlos. Como que todas las fábricas tienen y tienen una pista al lado de este gallo, ¡pah! Lo puso arriba. ¿Cachai? Y tiene Y toda en una plena forma, ciudad y aparte, ¿no? por eso, entonces hay una cosa como súper interesante de, del ¿Y, encargo, o sea, del proyecto así mismo. y qué te parece las intervenciones de Renzo Piano? La verdad, ¿No te gustan? no, ¿O sí? no, no, o sea, la verdad es que Listo, ¿no? no la había visto, no te voy a mentir. No la había visto, pero Es un no sé. helipuerto y un salón de usos múltiples.
No, total, fuera de contexto. Ahí está. No, no me gusta nada. Y bueno, y nosotros acá en Buenos Aires teníamos un edificio también, el edificio de la Chrysler, tenía una pista de autos arriba. ¿Ah, sí? Sí, el Palacio Alcorta. ¿Viste dónde Mira. está el Malva? Al lado. Sí, sí, perfecto. De Eh, hecho, el en Palacio esa misma... Alcorta tiene una pista de prueba arriba. no. De hecho, en la misma línea como esta, otra pregunta que había elegido era como un estacionamiento y había puesto el Auto Stand Ahí está, mira. Tower en Alemania. Ah, mira. Ese es el original, Sí, el Palacio Alcorta original. Mirá que era Buenos Aires, ¿no? pero, Y cacha, ahora es esto. ahora es eso. ¿Ves? Sí, ¿Qué le bueno, ves, hicieron? ahí está más o menos la pista. Loft para gente de dinero. Mira, Ahí está, ¿no? claro. Pero, y ahí tenemos el resultado. Mm. Pero Bueno, ves, sí, sí, claro, por lo menos hicieron algo con el edificio, también sí, tan votado. la forma ahí quedó. Y era Mm, la fábrica de Chrysler, mira, ¿y de qué año es ese? casi del 20 o del 30, de la misma época más o menos. Ah, mira. A ver, vamos a buscarlo de qué año es. Edificio Chrysler Argentina. A ver. Eh, del 28. ¿Cómo? ¿Cachai? El Como el arquitecto Mario edificio, son como Palanti. para adelante. Este es el creador. Palanti. Bueno, es italiano, ¿no? Mm. ¿Viste el Barolo? Es de él, el Palacio ¿Cuál? Barolo. ¿Lo conoces? El Palacio Barolo que tiene su gemelo No. en Montevideo. Eh, son dos edificios gemelos, el Barolo y el Salvo, y aparentemente el Barolo, que es arriba tiene una luz, ¿no? ¿Cómo se llama? Un faro. Y, eh, y teóricamente los dos a la noche se iluminaban entre sí, se saludaban con los faros. Claro. Mira, no, no lo Cosas, conocía. co- cosas sudamericanas que nadie puede entender hoy, 100 años después, ¿no? Sí, Pero bueno, así éramos nosotros en un momento de la vida. en un momento de la vida. Pero bueno, y la última que habías dicho, ibas a decir otra. No, te decía porque, claro, estos como edificios que responden como a la movilidad, como a su propio uso, que había elegido la pregunta la 81 de un estacionamiento que es el ¿Sí? Auto Stand Tower en Alemania, que es Auto, es STADT autostand. Towers en Alemania, que es la fábrica de Volkswagen y que también es una estructura cilíndrica que es un estacionamiento vertical que Ah, no lo está tenía este. Qué ese. lindo. Son, eso tiene capacidad como para 400 autos, entonces es un ascensor central que agarra los autos, pum, y los va distribuyendo en este cilindro. Como Minority Report, ¿te acordás? Que te Sí, dejaban sí, el auto en la puerta de tu casa. sí. ¿Cachai? Entonces, Que- como que el auto antes como terminado, los dejan ahí, después se los entregan a los dueños y creo que tiene como un mirador arriba, así como un lugar como de recepción, ¿cachai? Pero también de para que nuevo, o los... sea, y los autos tienen ventanas para que vean afuera. Qué amables que son los que fue el arquitecto. sí. Pero ¿cachai? O sea, como un edificio, en este caso, bueno, el otro responde y tiene de alguna manera responde a la pista, a los requerimientos de la Sí. pista, a la recta, después los peraltes, en este caso, a una cosa súper mecanizada de ir poniendo uno al lado del otro. Es una Eh, nursería de autos. sí. Y Es la Matrix es la Matrix, sí, pues es la Matrix de auto. De hecho, de autos. En Nueva York, que hay como escasez de superficie en muchos lados, tú encontrás también estacionamientos verticales, que son como unas torres y guardan 5 o 6 autos así como verticalmente. ¿Y Y de quién es el edificio?
La el verdad, arquitecto, yo ¿sabes? no lo busqué, pero no encontré, lo conocía, pero no conocía el edificio, pero no sé de quién es exactamente. A Pero ver, vamos a buscarlo. Bueno, y mañana, ¿qué te toca hacer mañana viernes en Santiago? mañana viernes hago clase en la universidad. ¿Y qué das? Hago mañana taller de segundo año, taller 3 y también tengo alumnos de título. Entonces termino el taller a las 12 y después me quedo con los alumnos de título. ¿Qué son los alumnos de título? A Los qué que te están en último refieres? año, los que están en Ah, último año y ¿qué haces la para tesis? ¿Como la trabajo tesis, de sí, tesis? sí, sí. Es que es un año, entonces tienen primer semestre y segundo semestre. Entonces tengo alumnos primer semestre y segundo y los reparto ¿Y y qué está de moda entre los alumnos viste que siempre las tesis son generacionales, ¿viste? En un sí. momento se hablaba todo el tiempo de algo, ¿no? ¿Cuál es la moda de los de quinto año? La Uy, mayoría otra vez con lo mismo. es que sabéis que sí, como lo que está pasando en el país, parte por ahí. O sea, hay problemas, no sé, pues de sociales y vivienda y hay, todos quieren hacer vivienda, ¿cachai? En otros casos, no sé, fue el El turismo, estallido, el el estallido, el estallido, entonces estallido. la convención y todo algo como con la convención. No sé, pues ay, se me fue lo inmigrante y todo así como, ¿cachai? Entonces como que siempre va respondiendo súper directo a lo que está ocurriendo y llegan como con esa idea, pero Bien. y generalmente está o sea, lo que me ha tocado por lo menos ver es que muchos vienen con el último taller que tuvieron, con la temática del último taller, lo quieren trasladar como al ejercicio De tesis. de su tesis, sí, sí. Así Y que bueno, tendrías que hablar con el taller anterior y decirle, por favor, haz algo lindo. claro, ¿cachai? Porque por lo menos lo que yo hago como metodología, como para poder, como que partan de algo, es como tráeme un portafolio como de las cosas que más te gustaron durante la carrera. O sea, puede ser Bien. desde taller, un ramo teórico, da lo mismo. O sea, como cosas que te pongan, que te ¿Y qué parecieron es? interesantes. ¿Y qué fue lo que más les ha gustado? Es que ahí es variable, por ejemplo, hoy día los alumnos que tengo, unos están trabajando en la Antártica como lugares de encuentro en zonas extremos, están trabajando en la Antártica, otros están trabajando con unos canales urbanos de riego que quedaron entre medio de la ciudad y eran de riego por las zonas agrícolas. Otros estaban trabajando con las Black Kitchen, que son finalmente esto, no sé si las has escuchado el concepto, pero No, ¿cómo? a raíz del delivery, ¿Sí? eh, obviamente por la demanda del delivery, más con el COVID y todo que estuvimos encerrados, aumentó enormemente. Y pasa que tú para hacer delivery, muchos restaurantes se transformaron en delivery. Sí. O tuvieron que ajustarse para vender por delivery, no tan solo como en el lugar. Y por lo mismo empezaron a aparecer las Black Kitchen, que son restaurantes muy pequeños, o cocinas, son cocinerías en verdad, de un producto que ocupan 15 metros cuadrados, entonces ya no necesitáis un restaurante Ah, con sí, las mesa, conozco. ya, o dark kitchen, también les dicen dark kitchen o black kitchen. Entonces, por ejemplo, esta alumna partió con un tema similar a eso, observó el colapso de las veredas por las motos, Ahí las está. bicicletas de los delivery, y estamos desarrollando un proyecto que es como una especie de edificio de Black Kitchen que está situado en un punto estratégico dentro de la ciudad, simplemente para el delivery. Sí, conozco Eh, un amigo, como que, cuando era alguien del grupo de terapia, que se dedicaba a esto, que era, que él tenía su restaurante y qué sé yo, y por pandemia tuvo que cerrar el resto, ¿Mm? y se abría esto de las cocinas que cocinas para quien te pide, ¿no? Para otro personaje. Sí. Y era un gran negocio, porque además es por turnos, entonces... Y además que lo más caro de un local, de un restaurante, es que tienes que tener suficiente superficie para poder tener una cantidad mínima de mesas que te permitan vender, vender, vender. En cambio, en esto, nada, llega una persona, tú le pasas una bolsa con el producto y chao, ¿cachai? Entonces se ah, disminuye tu superficie a lo que preparas. Entonces hay un tema súper interesante. Una alumna, no sé, pues está trabajando con las granjas, como la tecnología y las granjas, por la producción de alimentos. Otra está trabajando con como eh,
por el mismo COVID, como todo, el estrés y todo, llegamos finalmente como a unos lugares de rehabilitación a partir del paisaje. Y así, Bien, como que bien. yo trato de no ser como imponer un tema, sino que abrir discusión en torno a los temas que te parecen interesantes. Así, ahí vamos. Buenísimo. ¿Mm? Bueno, nos veremos en cualquier otro momento. Un Sí, gusto. pues oye, muchas gracias. Súper interesante la forma de aproximarnos, porque al final, cuando me mandaste las primeras, las 100 preguntas, y dije como, las miré todas y dije no sé cuál contestar, o sea, como que no se me ocurría nada, como que quedé en blanco, entonces tuve que de alguna manera como ponerme a pensar, y no fue hasta que Felipe Alarcón me mandó la foto del Venecia, que fue oh, perfecto, tengo la esquina, ya tengo la primera, entonces después empecé como ya, ok, qué cosas me interesan, ¿cachai? Onda como, Y sí, y te hago así que bien. pensar. Es una entrevista diferente. Los hago Es que pensar. sí, porque al final no es tan automático. Me pudo haber gustado esa esquina, pero probablemente nunca me hice las suficientes preguntas como para saber por qué era interesante o cuál era el valor que tenía esa esquina, así como otros edificios, que es como la Shell House. Tú me preguntaste qué onda como, oye, ¿este gallo tiene más obra? No, no tengo idea, ¿cachai? Pero es como lo que encontré y me parece interesante cuando uno va a Mm. Berlín. Y así como hay millones otras, ¿cachai? Más conocidas probablemente que este edificio, y son cosas que Y van posiblemente hay apareciendo. otras personas que estaban googleando igual con nosotros. Y sí, yo creo que y eso es como interesante el ejercicio como de ver, Y además, mira, otros chilenos te mandaron como, te fueron aconsejando, otros que ya fueron contestando. Se hace sí, cadena. sí, bueno, ahí Matías que lo conozco, los otros no caché que estaba concentrado como en pensar esto, pero sí, pues caché esa misma discusión como, oye, mira qué interesante esto, o si estáis equivocado, no sé, pues, ¿cachai? Y cosas que te Bien. recuerdan, así que bien. Nada, gracias por la invitación. Y nos Tú, veremos tanto acá en Buenos Aires o en Chile. en algún El que viaje momento. primero. Sí, pues. Hasta la próxima. Igual, cuídate, gracias. Chao, chao. Cuídate. Chao, Chao. chao.